Bueno, chicos, ahora sí, perdón la, la demora, ahora sí ya vamos a empezar. Ya, yo les estaba comentando que el último tema que habíamos visto era acerca del reportaje y que yo rápidamente, al final de la clase anterior, les había hablado acerca de los marcadores textuales dentro del reportaje, que es un tema que está en su libro. En la página que estamos es la 130 hasta la 132. Aquí en la diapositiva menciona que los marcadores textuales, perdón, ya, perdón. Ya, en la diapositiva nos dice que estos marcadores textuales se tratan de palabras que expresan las relaciones lógicas semánticas entre las partes de un texto, determinan el sentido de los enunciados, organizan la estructura y también la secuencia textual. Estos serían las funciones que tienen estos conectores o marcadores textuales. Serían estas: expresar relaciones, determinar el sentido de los enunciados o darle sentido a los enunciados, organizar la estructura de los textos o de lo que estemos redactando y también la secuencia del texto. Ahora, básicamente, ¿qué son estos marcadores? Estos marcadores son palabras que nosotros utilizamos al momento que estemos redactando, lo que sea que estemos redactando, un informe, un ensayo, algún proyecto, una tarea, un resumen, siempre que estemos redactando y nosotros vamos organizando o vamos escribiendo nuestras ideas para que el texto al final tenga sentido, tenga coherencia, tenga también cohesión y sea fácil de leer y también fácil de entender, es importante que nosotros vayamos agregando estas palabras que se conocen como marcadores textuales o también con el nombre de conectores. em, Estas palabras nos van a permitir que nosotros organicemos de mejor manera las ideas que estamos redactando. Sé que muchos de ustedes ya las han escuchado y es normal que estén incluidas dentro de el texto. Aquí hay, bueno, en esa imagen se ven algunos ejemplos, dice pero, por ejemplo, en cambio, por lo tanto, mientras, sin embargo, por último, con respecto, es decir, todo este tipo de palabras se utilizan como marcadores textuales y se dividen en tres grupos importantes. Están los marcadores discursivos, los marcadores textuales y también los conectores lógicos, que serían ya el último grupo. En su libro dice que estos marcadores textuales son uno de los recursos de cohesión textual más importantes que podemos utilizar. Dice que estos marcadores textuales son unidades lingüísticas invariables que guían toda la estructura del texto y que facilitan al lector la interpretación del sentido del discurso y las relaciones que existen entre sus partes. Perdón. Ahora, les decía que se dividen en tres grupos principales. Están los discursivos, los textuales y los conectores. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos con ejemplos de aplicación. Allá, en esta diapositiva menciona cuál es la utilidad de estos marcadores. Dice, como explica el doctor en filología, José Portoles, la significación del conector proporciona una serie de instrucciones que guían las inferencias que se han de obtener de los dos miembros relacionados. Se refuerzan unas inferencias o se eliminan otras que equivocadamente se podrían suponer. Aquí en la imagen ven que está como un ejemplo, ¿verdad? En el primero dice, tomé sopa.
coma, sin embargo. Aquí el sin embargo y el por lo tanto serían los marcadores textuales o los conectores. En el primer caso dice tomé sopa, coma, sin embargo, todavía me duele el estómago. Y en el segundo caso dice tomé sopa, coma, por lo tanto, todavía me duele el estómago. Si ven, las dos expresiones, las dos oraciones son prácticamente iguales. Lo único que cambia es el conector o el marcador. Ahora, este conector o marcador tal vez no le daríamos tanta, o sea, tal vez pensemos que no tienen tanta importancia, pero fíjense la relevancia que tiene dentro de darle significado al enunciado, ¿verdad? En el primero dice, tomé sopa, sin embargo, todavía me duele el estómago. Quiere decir que aunque tomó la sopa, aún le está doliendo el estómago. Tal vez tomó la sopa para tratar de aliviar el dolor. Y en la segunda dice, tomé sopa, por lo tanto, todavía me duele el estómago. Está diciendo que el tomar sopa le causó tal vez el dolor de estómago. Entonces, sí notan aquí la diferencia, ¿verdad? Cómo estas palabras que parecieran que no tienen tanta relevancia y que son marcadores textuales, pueden darle un significado diferente al enunciado o a la idea que yo estoy plasmando al momento que estoy redactando algún escrito. Ya, entonces acá tenemos cuáles son los diversos usos que se le dan a estos conectores o a estos, como les digo, que también se conocen con el nombre de marcadores. Dice, la unión realizada por los conectores puede ser de ideas, acá puede ser unión de ideas, en el caso número uno, ah, entre párrafos, ya. Aquí, la unión que se está realizando puede ser entre ideas, es decir, dentro de una oración. Tenemos aquí Tenemos aquí la primera, dice, las abejas pueden ser de los insectos más conocidos en el mundo. En particular, se identifican por su zumbido y su distintivo color amarillo con negro. Aquí el conector sería en particular, ¿verdad? Y como nos dice ahí, ya está remarcado, está relacionando ideas dentro de una misma oración. Por acá tenemos un segundo uso, dice entre dos oraciones. Acá sería la primera oración va desde las ovejas hasta con negro. El sin embargo sería el conector o el marcador textual. Dice, hay muchos detalles sobre sus vidas que aún no se comprenden. Acá sería la segunda oración, ¿verdad? Acá se acabaría la segunda oración. Entonces, otro de sus usos sería entre oraciones, aquí, como el caso del sin embargo. Esta haciendo este, sin embargo, nos está permitiendo conectar la idea principal, que sería esta de aquí, con esta segunda idea, ¿verdad? Que sería la de la segunda oración. También nos menciona un tercer uso, dice entre párrafos. Acá tenemos el entre párrafos. Este aquí sería nuestro primer párrafo hasta, hasta acá, donde dice últimas décadas. Y aquí empezaría el segundo párrafo, ¿verdad? Este sería el segundo párrafo. Entonces, para conectar estos dos párrafos también se ha utilizado un marcador textual. En este caso dice en virtud de lo anterior. Ese sería el conector. Finalmente nos dice el cuarto tipo de uso entre un párrafo y la totalidad del texto. Este sería el párrafo, que sería un párrafo de conclusión, y la totalidad del texto, pues sería todo el texto, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo este conector? Está justamente conectando las ideas de todo el texto que leímos acá con este último texto que va a ser de conclusión. Aquí el conector obviamente sería en conclusión y está relacionando, dice, relaciona párrafos con la totalidad del texto. Entonces, si nosotros tuviéramos un texto igual, estuviéramos nosotros redactándolo o estuviéramos leyéndolo, sin estas palabras, o sea, si estas palabras no estuvieran, los conectores, sería mucho más difícil comprender la intención del escritor, ¿verdad? También sería mucho más difícil conectar las ideas unas con otras y de cierto modo vamos a estar, o sea, vamos a estar leyendo una idea, pero no vamos a entender qué relación tiene con lo que sigue.
Entonces, cada una de estas palabras que se utilizan como conectores tienen también una intención o una función. Estas de aquí serían la forma en la que se las puede utilizar, ¿verdad? Como les decía, entre oraciones, entre párrafos, en medio de una oración y también para relacionar un texto entero con algún otro párrafo. Aquí, como el caso de en conclusión, también podría ser en el caso de un texto, de un párrafo introductivo, ¿verdad? Un párrafo introductivo, por ejemplo, aquí antes de las abejas, se pudo haber puesto algún conector que introduzca el tema. Podría ser, qué sé yo, para empezar, coma, eso también hay que tener presente. Después de cada conector siempre va a ir una coma. Como ven aquí, en todos los casos, después del conector hay una coma. Entonces podría el escritor haber puesto, para empezar, coma, las ovejas deben ser de los insectos más conocidos por el mundo, y ahí continuar su redacción. En este caso, al poner para empezar, también sería un conector que está uniendo un párrafo con la totalidad del texto. Ya, esto para a manera de ver de qué maneras están introducidos los conectores dentro de un texto entero. Y bueno, las funciones ya las vimos en la anterior, eh, eran las de acá, que les señalé al principio, para expresar relaciones, para dar sentido, para dar estructura y dar secuencia al texto. Profesora Keila, disculpe, Sí, dime. Adelante, dime. me surgió una diligencia, así que tengo que retirarme. Ah, ok, Marcel, no te preocupes, Ajá. entendido. Ya, Buenas tardes para todos, cuídense, feliz buenas inicio de tardes. semana, también para la profesora Keila. Ok, Marcel, hasta la próxima clase. Gracias. Ya les estaba comentando de que estas serían las funciones, ¿verdad? Estas serían las funciones, acá están los tipos de conectores y acá las maneras en las que lo podemos encontrar dentro de un texto. Ya vamos a avanzar. Ahora, ¿cuáles son las características de estos conectores o por qué se diferencian o cómo los reconocemos? En primer lugar, nos dice que son palabras o grupos de ellas que explicitan las relaciones lógicas entre oraciones o frases. Ya, y aquí pues es lo que les decía, la principal función, o como su nombre lo dice, también estos conectores justamente permiten que la persona que está leyendo sepa cuál es la relación que existe entre dos ideas, dos enunciados que se están haciendo. En la segunda nos dice, pueden ser adverbios, es decir, que los conectores pueden ser adverbios, como está aquí encima, además, también pueden ser conjunciones, por ejemplo, está y, la conjunción pero. Pueden ser también preposiciones. Tenemos aquí el caso de sobre, también a. Pueden ser interjecciones. Por ejemplo, está claro y también está la palabra por fin. O locuciones, es decir, formadas por distintos tipos de palabras, como sin embargo o por si fuera poco. Acá tenemos un ejemplo también de locuciones. Aquí, en virtud de lo anterior, aquí no hablamos de una conjunción ni de un adverbio, sino de una locución, ¿verdad? Porque está formada por distintos tipos de palabras. Ya. En la siguiente dice, se suele combinar la entonación y separar por una pausa del resto de la oración al pronunciarlos oralmente. Esto también es lo que les decía, una característica, una forma de reconocer estos marcadores textuales dentro de un texto. O también cuando vayamos a redactar y utilicemos marcadores textuales, después de un marcador textual siempre va a ir una coma. Y esa coma va a indicar justamente una pausa, si lo estamos leyendo. Y va a cambiar también la entonación. Como les decía acá en el ejemplo, aquí. Aquí en el ejemplo, siempre después de cada conector hay una coma. Y después de la coma, obviamente la coma indica que se debe hacer una pausa. Y lo que dice de la entonación es que, claro, al haber estos conectores acompañados de la pausa, van a hacer que al momento de que nosotros leamos, cambiemos la entonación al llegar a estas palabras. Sería diferente si no estuvieran estas palabras, no hubiera aquí esta pausa y tal vez le leeríamos como todo de corrido y eso hace que justamente pierda un poco de sentido.
Ya, y por último también nos dice que en general pueden posicionarse en diferentes partes de la oración. Y esto se relaciona también a lo que veíamos en la anterior, ¿verdad? Dice, por ejemplo, pueden estar al comienzo, así como aquí, pueden estar al final, así como acá, o pueden estar en medio de la oración. Un segundo de mención. Ya, entonces les decía, la última característica hace referencia a lo que ya les estaba mencionando acerca de que estos marcadores o conectores pueden aparecer en diferentes partes dentro del texto. Pueden aparecer al inicio, en medio de una oración, separando dos oraciones, separando dos párrafos y así. Nos vamos a continuar. Si tienen alguna duda pueden hacerla. Les decía que existen tres tipos de marcadores. Están los operadores discursivos, los organizadores textuales y los conectores lógicos. En su libro tienen también los tres y para cada uno tienen tablas con bastantes ejemplos que ustedes podrían utilizar al momento de que vayan a redactar algo. ¿Qué nos dice acerca de los operadores discursivos? El libro nos dice que este tipo de marcadores textuales preceden a una unidad textual para determinar el sentido de los enunciados, a partir de comentarios sobre el contenido del enunciado o evidencian la actitud del emisor ante este contenido. Básicamente, estos operadores discursivos permiten que el receptor, es decir, los que estamos recibiendo el mensaje, el que está leyendo o el que está escuchando, sepa cómo interpretar lo que está leyendo, sepa cómo interpretar el enunciado y ofrece una perspectiva y un marco temporal. Qué sé yo, un operador discursivo podría ser desde el punto de vista académico. Aquí en el libro lo tienen como ejemplo. Dice, desde el punto de vista académico, coma, la conferencia fue satisfactoria. Entonces, ese desde el punto de vista académico sería el operador. Y justamente nos está, a nosotros que lo estamos leyendo, nos está dando una sugerencia, ¿verdad?, de cómo lo debemos tomar. Nos está diciendo desde el punto de vista académico. Entonces nosotros ya sabemos que lo que sigue, que es la conferencia fue satisfactoria, ese enunciado de la conferencia fue satisfactoria, el autor lo está haciendo en base a su punto de vista académico. El otro ejemplo nos dice desde un marco temporal, en esa época, coma, la violencia política invadía el campo y la ciudad. ¿Qué nos está diciendo? En esa época, ese sería el operador. Y después del operador nos dice, la violencia política invadía el campo y la ciudad. Nos está dando un marco temporal para que nosotros sepamos en qué contexto se está dando ese enunciado, ¿verdad? Bueno, aquí está resumido lo que dice en el libro. Indica al lector cómo debe interpretar la unidad textual y ofrece una perspectiva y un marco temporal. Y aquí hay algunos ejemplos de cuáles serían estos operadores discursivos. Está ciertamente, realmente, sin duda, desde luego. En aquel tiempo, esto es lo que les decía que nos ofrece un marco temporal. Acá está en ese entorno, este también nos ofrece un marco temporal. Acá está en cuanto a, según tal. Aquí nos está dando en cambio una perspectiva, ¿verdad? Según tal autor, nos está hablando de la perspectiva de ese autor. Y acá tenemos ejemplos. Dice, desgraciadamente, la extinción, aquí sería la extinción, está mal. La extinción de varias especies de ranas es una realidad. Este, desgraciadamente, sería nuestro operador discursivo y nos está dando una perspectiva, ¿verdad?
Y acá dice, según el autor del artículo, los anfibios son vertebrados. Este según sería nuestro operador y acá está acompañado de según el autor del artículo, ¿verdad? Bueno, este según nos está dando también una perspectiva que nos está diciendo que el enunciado sería, ¿verdad? Los anfibios son vertebrados, pero nos está diciendo de parte de quién, ¿verdad? O de la perspectiva de quién. Entonces, desde la perspectiva del autor, de la persona que escribió el artículo. Ya, acá tenemos el caso de los operadores textuales, que serían los siguientes. Estos operadores textuales, como nos menciona aquí en las diapositivas, son los elementos que sirven para organizar los párrafos y los enunciados. La función principal de este tipo de conectores o marcadores es justamente esta, organizar. Dice que nos permiten organizar los párrafos y enunciados de acuerdo con un esquema previo que depende del texto que queremos elaborar. Una narración, una descripción, una exposición de información o una argumentación o defensa de una opinión. Según la posición que ocupan en el texto, los organizadores textuales se dividen en tres grandes grupos. Aquí hay ejemplos de organizadores textuales. Para empezar, a continuación, a propósito, por último, en conclusión, primero, para concluir, por un lado. Todas estas palabras nos van a servir para organizar los párrafos que estemos redactando. Y acá están los tipos. Tenemos de apertura, de distribución y de cierre. En el caso de los conectores de apertura, ya como su nombre lo dice, al ser organizadores o al ser palabras que nos van a permitir organizar las ideas, ser de apertura, tenemos que figuran siempre al comienzo del texto o bien tras un primer párrafo que funciona como introducción o como contextualización. Entonces, estos organizadores de conectores de apertura los utilizaríamos siempre cuando vayamos a escribir un párrafo introductivo, ¿verdad? O se los utilizaría normalmente ahí. Ay, está difícil escribir. Ya, cuando vayamos a escribir un párrafo introductivo, vamos a utilizar este tipo de conectores de apertura. Y aquí, ¿cuáles entrarían? Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, para empezar, en primer lugar, primeramente. Entonces, vamos a dar, qué sé yo, estamos escribiendo o redactando un ensayo. Nuestro párrafo introductivo podría empezar con una de estas frases. Para empezar, coma, y ahí empiezo a describir o empiezo con mi idea principal. O en primer lugar, podríamos mencionar qué y empiezo. O primeramente, y empiezo a mencionar pues en la introducción, ¿verdad? Del texto. Acá tenemos en el segundo, serían los de distribución. Estos conectores distribuyen de forma ordenada toda la información que yo vaya a presentar y que yo vaya añadiendo a mi texto. Entonces, tenemos, por ejemplo, está aquí por una parte, acá está por otra parte, por un lado o por otro lado, a continuación, en segundo lugar, en tercer lugar. Es decir, cuando yo necesite, a medida que voy desarrollando mi texto, lo que estoy redactando, y yo necesito ir adicionando información, ir adicionando datos o ir adicionando ideas a mi texto principal, o sea, ya desarrollando, voy a utilizar estos enunciados que me van a permitir distribuir o agregar información de manera correcta. Em, qué sé yo, como les decía acá, empezamos con un párrafo introductorio y ponemos alguno de estos. Para empezar, tal, 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 tal. O nos podríamos ir acá, al ejemplo de acá. Déjenme regresar al ejemplo. Aquí. Aquí les decía, aquí podría ir el introductorio, ¿verdad? Sería, para empezar, coma, las abejas deben ser los insectos más conocidos del mundo. Y uno de, de distribución podría ser este. En virtud de lo anterior, podría ser un conector de distribución. O el de acá que dice sin embargo. ¿Por qué? Porque voy a estar agregando una nueva información. Dice acá, sin embargo, hay muchos detalles sobre sus vidas que aún no se comprenden. Estoy agregando información o después de esto voy a dar alguna otra información. Entonces, en ese caso, estos serían conectores de distribución. Y este en conclusión, ya vamos a ver, sería un conector ya de cierre. Aquí.
de cierre. Estos conectores de cierre aparecen al final del texto y su función va a ser recuperar de forma breve la información expuesta o bien concluir con una idea u opinión que enlaza de forma lógica con los argumentos previos. Aquí tenemos en definitiva, en suma, en conclusión, por último, en fin, total. Es decir, como yo les he comentado siempre, todo lo que escribamos tiene un orden, ¿verdad? Empezamos con una introducción, por acá estaría el desarrollo y acá estaría el cierre. Y para cada una de estas partes vamos a tener diferentes conectores que nos pueden ayudar a redactar de mejor manera. Para el cierre podríamos utilizar estos, ¿verdad? Qué sé yo, si yo estoy escribiendo un ensayo, al final voy a escribir ya mi postura sobre el tema del que estaba hablando, puedo poner en conclusión y empiezo ya a redactar la conclusión después de todo lo que he desarrollado. O si no es un texto que necesite una conclusión como tal, pero sí necesite, qué sé yo, al final hacer algún resumen de todo lo que dije, puedo mencionar este acá, por último, tal. Y aquí hay algunos ejemplos. Dice, este de aquí sería de apertura. Para empezar, debemos concentrarnos en un mismo objetivo. Y este acá sería uno de cierre. Finalmente, hay que tomar en cuenta los efectos del cambio climático global. Y por acá también tenemos algunos ejemplos más. Dice, para empezar, sería de apertura. A continuación, sería de distribución. A propósito de, también sería de distribución. Por último, sería de cierre. En conclusión, de cierre. Primero, de apertura. Por un lado, de distribución. Y para concluir, también sería de cierre. Allá. Bueno, no se observa tan bien, pero en su libro, en la página 131, está esta tabla de los operadores discursivos y también está otra tabla, esta, de los organizadores textuales. Tienen el tipo de organizador, el tipo de conector, la función y algunos ejemplos. Aquí están los de organizadores textuales. Dice aquí, los de inicio, como les mencionaba ahorita, dan comienzo a un texto. Aquí está, para empezar, para comenzar. De continuidad, dan continuidad y progresión a la información. A continuación, seguidamente. Acá hay otro que dice, este que no hemos visto, dice de digresión. Dice, introducen reflexiones o contenidos que se desvían en cierta medida del asunto. Aquí está, por cierto, a todo esto, a propósito, dice que sirven para introducir reflexiones. Y está acá que tampoco hemos visto de enumeración. Dice que nos permiten agrupar una serie de enunciados en un orden determinado. Aquí está primero, segundo, por un lado, por el otro, por una parte, en primer término, por último. Y acá hay ejemplos de cómo se los puede utilizar. Aquí leemos dice, por una parte, los textos presentaban información errada y por otra, había poco interés sobre el tema. En el caso de acá, el anterior que no leímos, asimismo, aquí está la función, está el operador, los ejemplos, las palabras como tal, y acá están ejemplos ya en oraciones. Em, Aquí vamos a leer dice, explicar el tema del enunciado. Un marcador para poder explicar el tema del enunciado dice en cuanto a propósito de, por lo que se refiere a. Es decir, que podemos utilizar estos operadores para poder, a continuación de esto, explicar acerca de un tema. Y aquí está la aplicación, dice. Por lo que respecta a, dice la provincia de Esmeraldas, ahí se encuentra el sapo, bueno, aquí está un nombre científico, con el cuerpo más grande del mundo. Que nos está dando una explicación, ¿verdad? Nos está dando una explicación, entonces, por lo tanto, dice su función es explicar el tema del enunciado. Acá hay otro, dice mostrar el punto de vista en el planteamiento del enunciado. Es decir, que estas palabras de aquí nos van a servir para mostrar un punto de vista. Dice aquí, comúnmente, desde un punto de vista, en realidad, en teoría. Y aquí está la aplicación. Desde el punto de vista científico, es necesario determinar cuáles son las especies amenazadas y dónde habitan. O como las que yo les mencionaba en antes. Desde el punto de vista académico, la conferencia fue asombrosa.
Entonces, aquí nos están dando o nos están mostrando desde qué punto de vista se está planteando este enunciado. Es decir, que esto que estoy diciendo aquí lo estoy diciendo en base a algo científico, ¿verdad? Porque dice desde el punto de vista científico. ¿Ya qué más tengo por aquí que contarles? Ya, creo que esta es la última, sí. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo está claro, todo está clarísimo. Ya, la hora ya se está acabando. Yo tengo una actividad para que ustedes resuelvan, justamente acerca, ya se les voy a compartir aquí rapidito, es justamente em, acerca de lo que acabamos de ver. Déjenme buscarla para compartírsela. Ya se las paso también por el chat igual, pero para que la vean rapidito, para que la vean rapidito ya se las comparto, antes de que se acabe la sesión. Déjenme hacerles captura también, antes de que se acabe. Ya, ahí les pasé su captura de asistencia. Y antes de que se acabe, déjenme compartirles rápido esto que les voy a mostrar. A déjenme ver dónde está. Ya, esto de aquí les voy a pasar por WhatsApp para que ustedes lo resuelvan. Es sobre el tema que vimos ahorita, ahorita, el tema que acabamos de ver. Si quieren lo pueden imprimir y llenarlo, y si no, pueden también poner las respuestas en una hojita y y le toman foto. Lo voy a poner como asignación en el Classroom para que todos lo puedan subir y no tengan problema. Solamente son 8 preguntas. 8 preguntas, ya les digo, si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo imprimen y lo llenan. Es como un quiz, como una evaluación. Entonces, eso les quedaría como tarea. ¿Tienen alguna pregunta antes de que se acabe la clase? Adelante. Todo claro, profe. Todo claro. Ya. Les comparto ahorita por WhatsApp el documento para que lo puedan revisar. Y si tienen alguna duda con respecto, también me avisen, ¿ya? Ya se los comparto. Ah, ya les iba a decir que también tienen una tarea que está asignada en el Classroom. No sé si ya alguno de ustedes habrá revisado, pero ahí también tienen una tarea. Igual también les di bastante tiempo para que puedan llenarla. Creo que les puse como 28 de diciembre, no sé. Como unas 3 semanas para que puedan realizarla con calma. Pueden revisar el Classroom. Esta de aquí también se las voy a asignar para que vayan resolviendo poco a poco, ¿ya? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, pues ya eso sería todo. Y hasta la próxima clase. Los veo el próximo domingo. Listo, profe. Pase bien. Listo, chicos, chao. Ya, les comentaba que en la última clase nos habíamos quedado en el tema del reportaje y los marcadores textuales del reportaje en la clase de lengua y literatura. Habíamos visto, en o sea, avanzamos, en la hora de clase avanzamos todo respecto al reportaje, ¿verdad? Vimos de qué se trataba, qué temas tocaba, en qué medio se publicaba. Estuvimos también viendo cuáles eran sus elementos, un poco cómo está estructurado el reportaje en sí. Aquí está lo de los elementos. Estuvimos viendo también esto de acá, lo de la estructura, el párrafo de presentación, cómo se desarrolla ya el reportaje y también qué se debe incluir en el cierre.
Yo estas diapositivas ya se las había pasado por el grupo y aquí les había adjuntado unos links para que ustedes, pues en cualquier momento que tengan disponibilidad de tiempo y quieran revisar algún reportaje, estos links les sirven como referencia. En el primero, pues ahí hay de todo tipo de temas, reportajes de todo temas. El segundo, hay reportajes relacionados a temas ambientales y sobre todo también temas locales. Y el tercero, yo les había comentado que gran parte de los reportajes también pueden presentarse en, en forma de documental, ¿verdad? Sería un formato para televisión. El mismo reportaje que se publica en una revista o un periódico pasa a un formato diferente y se lo sube como un documental. No sé si ustedes habrán visto alguna vez el programa Visión 360. Ahí pues es un programa de investigación y publicaban o subían en su canal de YouTube también en actualidad, no sé si lo pasan aún por el canal, pero en este realizan investigaciones y luego suben documentales sobre esas investigaciones. Y pues también entran dentro de ejemplos de reportaje que les quería compartir. Igual ahí está el link de los tres y en algún momento si quieren revisarlos o buscar algún reportaje, algún tema que les parezca interesante, ahí lo pueden buscar. Entonces, para poder acabar con el tema del reportaje, que fue el último en el que nos quedamos, estuvo pendiente este tema aquí de los marcadores textuales. Me acuerdo que se los leí rápidamente. En la clase del día de hoy vamos un poquito a profundizar este tema y vamos a hacer una actividad con referente a esto de los marcadores textuales. Entonces vamos a empezar. Déjenme poner en presentación para que puedan ver mejor. Y ya, para las personas que están en el libro, el tema estaría en la página 130, 131 y 132. Y para los que no están en el libro, igual yo aquí en las diapositivas les he puesto prácticamente todo el contenido para que ustedes lo tengan y puedan también, y puedan guiarse si en algún momento necesitan revisar el tema. Entonces vamos a ver acerca de los marcadores textuales. Dice que los marcadores textuales se tratan de palabras, perdón un momento. Ya chicos, disculpen, es que me estuve cambiando de lugar. Ya son las 2:43. ¿Les parece si cierro les tomo captura, cierro esta sesión y les mando un nuevo link para de ahí ya hacer una sola clase de los 45 minutos que dura el Zoom? ¿Ya? Les voy a, les voy a hacer la captura de su asistencia y ahí ya sí empezamos con la clase completa. Para no avanzar un pedacito y que se nos corte, ¿ya? No, ese se quedaba cuando no estaba este y prendí. Ahí está. Ya les paso la captura para que vean.
Ya, voy a cerrar la sesión y les comparto un nuevo link por el chat para que ingresen. Y ahí sí ya empezamos con la clase.